Para millones de personas en todo el mundo, el logo rojo, blanco y azul de Tommy Hilfiger representa algo muy claro: el sueño americano convertido en moda. Un estilo limpio, universidades de élite, juventud privilegiada. Pero la verdadera historia detrás de ese símbolo es mucho más incómoda. Porque hubo un momento en que todo estuvo a punto de desaparecer. Antes de convertirse en un imperio global de miles de millones de dólares, Tommy Hilfiger era solo un joven al que muchos consideraban poco inteligente. En la escuela, apenas podía seguir el ritmo. Las palabras parecían moverse sobre el papel. Durante años, nadie entendió que sufría dislexia. Lo único que escuchaba era algo mucho más cruel: que no era lo suficientemente listo. A los 26 años, su primer negocio colapsó en una bancarrota humillante. Todo lo que había construido desapareció. Dinero perdido, tiendas cerradas, sueños rotos. Para la mayoría de las personas, ese habría sido el final. Pero lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. En los años 90, su marca se convirtió inesperadamente en el uniforme de una cultura completamente diferente. Artistas como Snoop Dogg aparecieron en televisión usando su ropa, y en menos de 24 horas, las tiendas quedaron vacías. De repente, un diseñador asociado con el estilo preppy de la élite universitaria se transformó en un icono de la cultura callejera. Pero justo cuando parecía invencible, llegó algo mucho más peligroso que cualquier crisis financiera. Un rumor, una historia que se propagó por todo Internet afirmando que Hilfiger había hecho comentarios racistas en el programa de Oprah Winfrey. El escándalo explotó como un incendio. Boicots, críticas, clientes furiosos. ¿Era verdad? ¿O una mentira diseñada para destruir una marca? Porque la historia de Tommy Hilfiger no es solo la historia de un diseñador, es la historia de un hombre que lo perdió todo, que desafió a los gigantes de la moda y que tuvo que luchar para recuperar su propio nombre. Y cuando crees que ya conoces el final, la historia apenas comienza. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Tommy Hilfiger, existía un niño que crecía en silencio dentro de una familia numerosa en el estado de Nueva York. Nació en 1951 en la pequeña ciudad de Elmira, un lugar industrial donde la vida seguía un ritmo predecible. No había glamour, ni pasarelas, ni revistas de moda. La mayoría de las personas trabajaban en fábricas, talleres o pequeños comercios. En casa la disciplina era clara. Su padre, Richard Hilfiger, era relojero. Pasaba horas trabajando con piezas diminutas que exigían precisión absoluta. Cada engranaje debía encajar perfectamente. Cada movimiento tenía un propósito. Su madre, Virginia, era enfermera. Su trabajo también requería algo parecido: paciencia, orden y resistencia. El mensaje implícito en esa casa era sencillo: trabaja duro, no te quejes, cumple con tu deber. Pero para Tommy, la escuela se convirtió muy pronto en un territorio hostil. Mientras otros estudiantes parecían avanzar con naturalidad, él sentía que siempre iba un paso detrás. Leer era un desafío constante. Las palabras parecían mezclarse, moverse en la página, perder sentido. Hoy sabemos que sufría dislexia, pero en los años 60 nadie hablaba de eso. La explicación que escuchaba era otra: no eres lo suficientemente inteligente. Ese juicio no se decía siempre en voz alta, pero estaba presente en las miradas, en las comparaciones, en los silencios incómodos. Y poco a poco, comenzó a instalarse una pregunta peligrosa dentro de su cabeza. ¿Y si tenían razón? Durante la adolescencia, esa sensación de desventaja apareció incluso en el deporte. En la preparatoria quería formar parte del equipo de fútbol americano, pero su cuerpo era demasiado pequeño para cumplir el peso mínimo exigido. Así que hizo algo que más tarde revelaría mucho sobre su carácter. Antes de subirse a la balanza, escondía pesas en los bolsillos. No era trampa por ambición, era una forma desesperada de no quedarse fuera. Ese patrón comenzaba a repetirse. Cada vez que sentía que el mundo lo consideraba insuficiente, intentaba compensarlo de alguna manera. Mientras la escuela seguía siendo un lugar donde se sentía limitado, el trabajo comenzó a ofrecerle algo distinto: control. Durante la secundaria consiguió empleo en una gasolinera local. Más tarde trabajó en Cape Cod durante temporadas de verano. Eran trabajos modestos, pero tenían algo que la escuela nunca le había dado: resultados inmediatos.
Trabajabas, recibías dinero, y ese dinero empezó a acumularse lentamente. Sin saberlo todavía, esos pequeños ahorros serían el combustible de su primera aventura empresarial. A finales de los años 60, Estados Unidos estaba cambiando rápidamente. La música, la política y la cultura juvenil estaban redefiniendo lo que significaba ser joven. El estilo también estaba cambiando. Los pantalones ajustados empezaban a desaparecer. En su lugar, aparecían los jeans acampanados, inspirados por músicos, artistas y movimientos contraculturales. Tommy no tenía formación en moda, pero sí tenía algo que más tarde se convertiría en su mayor talento: observación. Podía detectar lo que la gente quería antes de que se convirtiera en tendencia oficial. En 1969 tomó una decisión que parecía impulsiva, pero que marcaría el inicio de todo. Con apenas $150, prácticamente todos sus ahorros, condujo hasta Nueva York. Allí compró un lote de jeans acampanados. No había un plan de negocios, no había inversores, no había marca, solo había una intuición simple. Los jóvenes querían vestirse de forma diferente. De regreso en Elmira, comenzó a vender los jeans de la manera más directa posible. Desde el maletero de su coche, un viejo Volkswagen Beetle se convirtió en su primera tienda. Cada venta era también una conversación. Escuchaba lo que gustaba, lo que no, lo que la gente buscaba. Y algo empezó a cambiar dentro de él. Por primera vez en su vida, no se sentía como el chico que no podía seguir el ritmo en clase. Aquí había descubierto otro tipo de inteligencia, la capacidad de leer a las personas. La pequeña operación empezó a crecer. Los amigos hablaban con amigos, los clientes regresaban con otros clientes. Poco a poco, el joven que había sido considerado poco prometedor empezaba a ver algo que nadie más veía todavía: una oportunidad. En 1971, con apenas 20 años, decidió dar un paso que parecía gigantesco para alguien sin experiencia empresarial: abrir una tienda. El lugar se llamaría People's Place, pero no sería solo una tienda de ropa, sería algo mucho más ambicioso. Un espacio donde música, cultura y moda se mezclaran en un mismo ambiente. Velas aromáticas, discos, ropa personalizada, cortes de cabello, conciertos improvisados en el sótano. People's Place se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para la juventud local. Durante un tiempo, parecía que todo funcionaba. El joven que había tenido dificultades en la escuela ahora estaba creando tendencias en su ciudad. Pero había un problema que todavía no entendía. La creatividad avanzaba mucho más rápido que la gestión. Las ventas crecían, pero también los gastos. Y detrás del ambiente vibrante de People's Place, las finanzas comenzaban a desordenarse peligrosamente. Tommy todavía no lo sabía, pero el primer gran colapso de su vida estaba acercándose, y cuando llegara, pondría a prueba algo más importante que su talento. Pondría a prueba su capacidad para levantarse después de perderlo todo. A comienzos de los años 70, la pequeña tienda llamada People's Place empezó a transformarse en algo mucho más grande de lo que Tommy Hilfiger había imaginado. Lo que comenzó como un experimento juvenil pronto se convirtió en un fenómeno cultural dentro de Elmira. No era una tienda de ropa convencional. Entrar a People's Place era entrar a un mundo completamente diferente. La música sonaba fuerte, el olor a incienso flotaba en el aire. Los jeans acampanados colgaban junto a chaquetas personalizadas. Los jóvenes se sentaban en el suelo hablando de música, política y arte. En un momento en que la moda todavía era dominada por grandes tiendas formales, People's Place parecía adelantarse a algo nuevo. Un concepto que hoy llamaríamos lifestyle. Tommy no lo sabía entonces, pero estaba creando algo que décadas después se volvería estándar en la industria de la moda. Una marca que no solo vende ropa, sino una identidad. En ese espacio, la moda se mezclaba con la cultura juvenil. Bandas locales tocaban en el sótano. Artistas pintaban murales improvisados. Los clientes podían modificar su ropa directamente en la tienda. Era caótico, pero también era magnético. La tienda se convirtió en el punto de encuentro de la juventud rebelde de la región. Y con ese ambiente llegó el crecimiento. Pronto abrió una segunda tienda, después una tercera. En pocos años, People's Place pasó de ser una idea improvisada a una cadena regional con varias tiendas. Para un joven que apenas había terminado la escuela secundaria,
Aquello parecía una victoria enorme. Pero el crecimiento rápido escondía un problema silencioso. Tommy entendía perfectamente lo que los jóvenes querían vestir, pero no entendía todavía algo igual de importante: cómo administrar una empresa. El dinero entraba, pero salía todavía más rápido. Cada nueva tienda requería inversión. Cada renovación implicaba gastos. Cada fiesta organizada para atraer clientes costaba más de lo que generaba. People's Place era popular, pero popularidad y rentabilidad no siempre significan lo mismo. Mientras el ambiente dentro de las tiendas era eléctrico, las cuentas detrás del negocio comenzaban a desmoronarse lentamente. A mediados de la década de los 70, el problema ya era imposible de ignorar. Las deudas empezaron a acumularse. Los proveedores exigían pagos. Los bancos empezaban a presionar. Y el joven emprendedor que había creado un pequeño imperio juvenil se encontraba frente a una realidad que nunca había enfrentado antes: fracaso. En 1977, People's Place colapsó. El negocio se declaró en bancarrota. Para alguien que apenas tenía 20 y tantos años, el golpe fue devastador. No solo perdió las tiendas, perdió casi todo lo que había construido desde los 20 años. Las deudas eran enormes. El prestigio que había ganado en su comunidad desapareció casi de un día para otro. Muchos lo veían ahora como otro joven que había intentado jugar a ser empresario y había fracasado. Durante un tiempo, Tommy cayó en una profunda crisis personal. Se sentía avergonzado. Había decepcionado a su familia. Había decepcionado a sus socios. Y sobre todo, había confirmado el miedo que lo había perseguido desde niño. Tal vez realmente no era lo suficientemente bueno, pero lo que ocurrió después definiría el resto de su vida. En lugar de abandonar el mundo de la moda, tomó una decisión inesperada: volver a empezar. Se mudó a New York City, el corazón de la industria de la moda en Estados Unidos. Allí aceptó trabajos pequeños como diseñador para otras marcas. Nada glamoroso, nada cercano al protagonismo. Durante varios años, trabajó aprendiendo algo que nunca había dominado: el negocio detrás de la moda. Cómo funciona la producción, cómo negociar con fabricantes, cómo calcular costos reales. Era un aprendizaje silencioso, pero también era una transformación. El joven impulsivo que había abierto tiendas sin comprender las finanzas empezaba a convertirse en algo diferente: un estratega. Y mientras muchos pensaban que su historia había terminado con la quiebra de People's Place, Tommy Hilfiger estaba preparando algo mucho más grande: un regreso. Un regreso que no solo cambiaría su vida, también cambiaría la estética completa de la moda americana en los años 90. Pero antes de llegar a ese momento, tendría que tomar una decisión crucial: crear una marca con su propio nombre y apostar absolutamente todo una vez más. Después de la quiebra de People's Place, muchos pensaron que la historia empresarial de Tommy Hilfiger había terminado. Pero en realidad, apenas estaba comenzando. Durante varios años, en New York City, trabajó en silencio para distintas marcas. No era la figura central. No aparecía en revistas. No era invitado a grandes eventos de moda. Pero estaba observando, aprendiendo, comprendiendo cómo funcionaba realmente la industria. Fue en ese periodo cuando ocurrió algo decisivo. En 1984, conoció al empresario indio-estadounidense Mohan Murjani, dueño del poderoso conglomerado textil Murjani International. Murjani tenía experiencia creando marcas globales, había trabajado con celebridades y entendía cómo transformar un diseñador en un fenómeno comercial. Pero buscaba algo específico: un diseñador capaz de representar una nueva visión de la moda americana, clásica pero relajada, elegante pero accesible. Cuando vio los diseños de Hilfiger, detectó algo interesante: no eran radicales, no eran extravagantes, pero tenían una identidad clara: inspiración universitaria, colores náuticos, una mezcla entre elegancia tradicional y actitud juvenil. Era una reinterpretación moderna del estilo preppy estadounidense. Murjani decidió apostar por él. En 1985 nació oficialmente la marca Tommy Hilfiger, pero el lanzamiento no fue convencional. En lugar de esperar a que la industria lo descubriera lentamente, Murjani hizo algo extremadamente audaz. Compró un enorme cartel publicitario en Times Square. En ese anuncio aparecía una frase provocadora
que comparaba a Hilfiger con 4 gigantes de la moda masculina estadounidense: Ralph Lauren, Calvin Klein, Perry Ellis, Bill Blass. La pregunta implícita era simple: ¿quién sería el próximo gran nombre? Y el cartel sugería que la respuesta era Tommy Hilfiger. El anuncio generó controversia inmediata. Muchos diseñadores establecidos lo consideraron arrogante. Algunos lo calificaron como una estrategia de marketing descarada. Pero el objetivo se cumplió. Todo el mundo empezó a hablar del nuevo diseñador. Mientras tanto, la ropa comenzaba a llegar a las tiendas. Camisas Oxford, chaquetas Varsity, suéteres con colores rojo, blanco y azul. La estética recordaba al clásico estilo universitario estadounidense, pero tenía un toque más relajado, casi rebelde. Y algo curioso empezó a suceder: los jóvenes comenzaron a adoptarlo, especialmente en ciudades donde la cultura urbana estaba evolucionando rápidamente. La marca empezaba a encontrar su identidad. No era alta costura europea, no era moda experimental, era algo diferente, la reinterpretación moderna del sueño americano. Pero aún faltaba el elemento que convertiría a la marca en un fenómeno global. Un encuentro inesperado con una cultura que pocos diseñadores de lujo estaban observando en ese momento: la cultura hip hop. Y cuando ese mundo descubrió las prendas de Tommy Hilfiger, ocurrió algo que nadie había planeado. La marca dejó de ser simplemente ropa. Se convirtió en un símbolo cultural. Y esa transformación estaba a punto de cambiar la historia de la moda de los años 90. A finales de los años 80, la marca de Tommy Hilfiger ya comenzaba a encontrar su lugar dentro de la moda estadounidense. Las ventas crecían lentamente. Las tiendas empezaban a reconocer el estilo. El público universitario adoptaba las camisas y suéteres con la estética clásica americana. Pero nada de eso anticipaba lo que estaba a punto de suceder, porque el verdadero punto de inflexión no vendría de las pasarelas, vendría de la calle. En ese momento, en ciudades como New York City, una nueva cultura estaba redefiniendo completamente la música, la identidad juvenil y la moda. El hip hop. Los artistas de este movimiento buscaban algo muy específico en su forma de vestir: ropa que transmitiera poder, ropa visible, ropa que destacara. Y curiosamente, las prendas de Tommy Hilfiger empezaron a cumplir exactamente ese papel. Los suéteres con bloques de colores, las chaquetas oversize, los logotipos grandes. Sin que el diseñador lo hubiera planeado, la estética de su marca encajaba perfectamente con la cultura hip hop emergente. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 1994. Durante una aparición televisiva en el famoso programa Saturday Night Live, el rapero Snoop Dogg apareció vistiendo una enorme camiseta de rugby de Tommy Hilfiger. La prenda era tan grande y llamativa que resultaba imposible ignorarla, y lo que ocurrió después fue casi instantáneo. Al día siguiente, miles de jóvenes comenzaron a buscar exactamente la misma camiseta. Las tiendas se quedaron sin stock. En cuestión de días, el diseño se convirtió en un fenómeno. Pero ese momento fue solo el comienzo. Pronto, otros artistas influyentes del hip hop comenzaron a adoptar la marca: Aaliyah Coolio, Tupac, Shakur. Las fotografías de estos artistas usando la ropa empezaron a circular en revistas, videoclips y conciertos, y el efecto fue enorme. De repente, la marca ya no representaba solo el estilo universitario tradicional. Representaba algo mucho más poderoso, una mezcla entre la élite americana y la cultura urbana. Era una combinación que ningún diseñador había logrado de esa manera antes. Mientras otras casas de moda observaban con cautela el fenómeno del hip hop, Tommy Hilfiger hizo algo inteligente. No intentó detenerlo. Lo abrazó. Comenzó a colaborar activamente con artistas y figuras influyentes de la música. Invitaba a músicos a sus desfiles. Los colocaba en primera fila. Les regalaba ropa. La marca se volvió omnipresente en la cultura pop de los años 90. Las chaquetas con el logo gigante. Los jeans amplios. Las camisas con bloques de color rojo, blanco y azul. Para millones de jóvenes, usar Tommy Hilfiger era una forma de identidad. Era mostrar pertenencia a una cultura moderna, audaz y segura de sí misma. Y mientras esa ola cultural crecía, las cifras comenzaron a explotar. A mediados de los años 90, las ventas de la marca se dispararon a niveles que pocos habían previsto.
Las tiendas se multiplicaban. La marca se expandía a nivel internacional. Tommy Hilfiger ya no era un diseñador prometedor. Era una de las figuras más influyentes de la moda estadounidense. Pero como suele ocurrir con los fenómenos que crecen demasiado rápido, el éxito también traía nuevos desafíos. El mercado comenzó a saturarse. Las imitaciones aparecieron. Y lo que había sido una marca aspiracional empezó lentamente a enfrentarse a un problema peligroso. Cuando todos llevan tu ropa, el prestigio puede empezar a desaparecer. A finales de los años 90, el imperio que parecía invencible comenzaba a mostrar grietas. Las ventas empezaron a caer. Las críticas aumentaban. Y la marca que había dominado una década entera tendría que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Había pasado su momento? Lo que vendría después sería uno de los periodos más difíciles en la carrera de Tommy Hilfiger. Un descenso que pondría a prueba si su nombre realmente podía sobrevivir al cambio de era en la moda. A finales de los años 90, la marca de Tommy Hilfiger parecía estar en todas partes. En centros comerciales, en videoclips, en revistas de moda, en conciertos de hip hop. El logo rojo, blanco y azul se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la moda estadounidense. Pero precisamente ese éxito masivo comenzó a crear un problema que muchas marcas enfrentan cuando crecen demasiado rápido: la saturación. Las chaquetas oversize, los suéteres con bloques de color y los jeans amplios que habían dominado los años 90 empezaron a perder frescura. Las tendencias cambiaban. La nueva generación buscaba algo distinto. Mientras tanto, nuevas marcas comenzaron a captar la atención del público joven. Abercrombie Fitch apostaba por una estética más minimalista y aspiracional. Hollister seducía a los adolescentes con una imagen californiana relajada. El estilo oversize asociado al hip hop empezaba a transformarse. Y lo que había sido el gran motor cultural de Tommy Hilfiger comenzaba a alejarse lentamente. Las cifras empezaron a reflejar ese cambio. A comienzos de los años 2000, las ventas comenzaron a caer. Las tiendas que antes vendían rápidamente ahora acumulaban inventario. Los críticos de moda empezaban a hablar de algo que ningún diseñador quiere escuchar: una marca pasada de moda. Para alguien que había construido su carrera sobre la intuición cultural, el golpe era duro. Durante años, Hilfiger había sido visto como el diseñador que entendía a la juventud americana. Ahora parecía que esa conexión se había debilitado. En la industria comenzaron a circular rumores. Algunos analistas sugerían que el auge de la marca había sido demasiado dependiente de una tendencia específica: el hip hop de los 90. Cuando esa ola cultural evolucionó, la marca quedó atrapada en una estética del pasado. Las decisiones empresariales tampoco ayudaban. El catálogo se había expandido demasiado. Perfumes, accesorios, productos licenciados. La identidad de la marca empezaba a diluirse. Y para principios de la década del 2000, el imperio construido durante los 90 enfrentaba su mayor crisis desde la quiebra de People's Place. La pregunta dentro de la industria era cada vez más directa: ¿podía la marca Tommy Hilfiger reinventarse? Muchos diseñadores que dominan una década desaparecen en la siguiente. La moda es brutal con quienes no logran adaptarse. Pero Tommy Hilfiger ya había enfrentado una caída devastadora antes en su vida. Y sabía algo que muchos olvidan: las marcas, como las personas, pueden reinventarse. Pero para hacerlo, primero hay que tomar decisiones difíciles. En 2006, ocurrió una de las más importantes. El diseñador decidió vender la empresa que llevaba su propio nombre. La marca Tommy Hilfiger fue adquirida por la firma de inversión Apax Partners por aproximadamente $1.600 millones. Para muchos observadores, aquello parecía el final de una era, pero en realidad era el inicio de una transformación estratégica. Una transformación que pocos años después llevaría la marca a un nuevo capítulo inesperado, porque el nombre Tommy Hilfiger estaba a punto de entrar en un nuevo imperio de la moda global, uno capaz de relanzarlo para una nueva generación. Cuando Tommy Hilfiger vendió su empresa en 2006 al fondo de inversión Apax Partners, muchos analistas pensaron que el diseñador estaba cediendo el control de su legado. Pero la realidad era más compleja. La marca necesitaba algo que el propio Hilfiger ya entendía perfectamente: una reestructuración global. Durante años, la empresa había crecido de forma desigual. Algunos mercados funcionaban muy bien. Otros
generaban pérdidas. Las líneas de producto se habían multiplicado demasiado y la identidad visual empezaba a diluirse. Apax Partners inició una reorganización profunda. Reducir líneas innecesarias, controlar licencias, reforzar el posicionamiento premium. Pero el verdadero cambio llegaría pocos años después. En 2010, ocurrió un movimiento que redefiniría completamente el futuro de la marca. El gigante de la moda PVH Corp decidió adquirir Tommy Hilfiger por aproximadamente $3.000 millones. Para entender la magnitud de ese momento, hay que observar quién era PVH. La compañía ya controlaba marcas icónicas como Calvin Klein y tenía una poderosa infraestructura global de producción, distribución y marketing. La estrategia era clara: convertir a Tommy Hilfiger en una marca verdaderamente global. Con los recursos de PVH, la expansión internacional se aceleró de forma impresionante. Europa se convirtió en uno de los mercados más fuertes. Asia empezó a crecer rápidamente. Las tiendas insignia aparecieron en capitales de moda: París, London, Tokio, Shanghái. Pero el relanzamiento no se basó solo en expansión geográfica. También implicó redefinir la narrativa de la marca. En lugar de competir directamente con tendencias efímeras, Tommy Hilfiger empezó a apostar por algo más estable: el American Cool, un estilo que mezcla elegancia clásica con actitud relajada, chaquetas varsity reinterpretadas, sastrería casual, colores náuticos renovados. La estética recordaba a los años dorados de la marca en los 90, pero adaptada a una nueva generación. Además, la marca comenzó a utilizar colaboraciones estratégicas para reconectar con el público joven. Uno de los ejemplos más visibles fue la colaboración con la supermodelo Gigi Hadid. Las colecciones Tommy X Gigi se convirtieron rápidamente en un fenómeno mediático. Los desfiles dejaron de ser eventos tradicionales. Se transformaron en espectáculos masivos llamados Tommy Now, donde la moda se mezclaba con música, tecnología y experiencias para el público. El objetivo era claro: convertir cada lanzamiento en un evento cultural. Esta estrategia funcionó. Las ventas comenzaron a recuperarse. Las nuevas generaciones redescubrieron la marca. Y algo interesante empezó a suceder. La nostalgia por los años 90 regresó con fuerza. La misma estética que había definido el auge de Tommy Hilfiger volvió a convertirse en tendencia. Sudaderas con logos grandes, chaquetas deportivas retro, jeans de inspiración noventera. La marca, que había sido considerada pasada de moda a comienzos de los 2000, volvía a ser relevante. Pero esta vez, con una estructura empresarial mucho más sólida. La lección que Hilfiger había aprendido después de la caída de People's Place finalmente estaba completamente integrada. La creatividad es esencial, pero el negocio detrás de la moda es igual de importante. Y con esa combinación, el diseñador que una vez vendió jeans desde el maletero de su coche, había construido algo mucho más grande que una simple marca. Había construido un legado que ahora formaba parte del mapa global de la moda. Después de décadas de altibajos, el nombre de Tommy Hilfiger ya no representa solo a un diseñador. Representa una era completa de la cultura pop. Lo que comenzó como un pequeño experimento vendiendo jeans desde el maletero de un coche, terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del planeta. Hoy, bajo el paraguas del gigante de la moda PVH Corp, la marca Tommy Hilfiger se distribuye en más de 100 países. Las tiendas aparecen en algunos de los distritos comerciales más importantes del mundo: New York City, London, Milán, Tokio. El logo rojo, blanco y azul se ha convertido en un símbolo instantáneamente reconocible. Pero más allá de las cifras de ventas o la presencia global, el impacto de Hilfiger en la moda tiene algo más profundo. Fue uno de los primeros diseñadores que entendió que la moda no vive aislada. La moda vive dentro de la música, dentro del deporte, dentro de la cultura juvenil. Cuando el hip hop comenzó a dominar la cultura popular en los años 90, muchos diseñadores lo ignoraron. Hilfiger hizo lo contrario. Abrió las puertas de su marca a artistas que estaban redefiniendo la identidad de toda una generación. El resultado fue una de las alianzas culturales más influyentes en la historia de la moda. Esa conexión entre moda y música cambió las reglas del juego. Décadas después, la industria sigue replicando esa estrategia: colaboraciones con músicos, colecciones con celebridades, campañas con figuras del entretenimiento.
Lo que hoy parece una fórmula común fue, en gran medida, impulsado por el modelo que Tommy Hilfiger ayudó a popularizar. También dejó otra lección importante: la resiliencia empresarial. Su primera cadena de tiendas terminó en bancarrota. Su marca global sufrió una caída dramática a comienzos de los 2000, pero en ambas ocasiones logró reconstruirse. Y esa capacidad de reinvención es precisamente lo que define a los grandes nombres de la industria. Hoy, con más de medio siglo dentro del mundo de la moda, Hilfiger se ha convertido en algo que pocos diseñadores logran ser: un símbolo cultural. Su estilo ha sido reinterpretado por nuevas generaciones. La estética universitaria americana, los colores náuticos y la mezcla entre elegancia clásica y actitud relajada siguen apareciendo en pasarelas, campañas y colecciones actuales. El diseñador, que alguna vez fue considerado un estudiante mediocre, terminó redefiniendo la imagen de la moda americana para millones de personas. Y esa paradoja es quizá la parte más fascinante de toda su historia, porque demuestra algo que la industria de la moda suele olvidar. El talento no siempre aparece en los lugares donde el sistema educativo espera encontrarlo. A veces aparece en la intuición, en la observación, en la capacidad de entender a la gente. Exactamente las cualidades que permitieron a Tommy Hilfiger pasar de vender jeans en el maletero de un coche a construir un imperio global. La historia de Tommy Hilfiger no es solo la historia de una marca, es la historia de un ciclo completo. Éxito, caída, reinvención. Desde una pequeña ciudad en Elmira hasta las capitales de la moda mundial, su trayectoria demuestra algo fundamental sobre la industria creativa. La fama puede llegar rápido, pero la longevidad solo pertenece a quienes saben adaptarse. Hilfiger entendió la cultura juvenil antes que muchos de sus competidores. Luego entendió algo aún más difícil: cómo reinventarse cuando el mundo cambia. Hoy, su marca continúa evolucionando, conectando generaciones distintas con una misma idea central. La moda puede ser clásica, pero también puede ser audaz. Y en esa mezcla, Tommy Hilfiger encontró su lugar en la historia: un diseñador, un estratega, una leyenda de la moda americana.